Buenos días, tengan todos. Que Dios les bendiga. Nuevamente sean bienvenidos. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Vamos a iniciar el estudio del día de hoy. No sin antes pedirle a Dios que nos ayude a todos nosotros para poder entender lo que Dios quiere hablar y aún que le ayude a un servidor de ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para pedirle a Dios. Señor, te damos a ti muchas gracias, porque vemos que desde la creación de este mundo tú has sido bueno, porque cuando viste los cielos y la tierra desordenados, tú trajiste luz, trajiste orden, y así de la misma manera hasta el día de hoy, tú quieres hacer ello en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Traer luz y seguir poniendo orden en cada área de nuestra vida. Te rogamos que pongas de tu Espíritu, Señor, en esta tarde. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo, a ti te lo rogamos, Señor y Dios. Amén. Déjame te cuento un breve testimonio de un hombre llamado Spurgeon. Este hombre, un predicador, un gran orador, se dice que en los inicios de su ministerio, él iba por las calles cuando de repente se encontró con un adolescente. Y bueno, este adolescente lo que pretendía hacer era robarle a Carlos Spurgeon. Y bueno, este hombre, cuando lo quiso hacer, el adolescente, pues él le dijo: la verdad es que no porto nada, lo único que porto en mí es una Biblia muy deteriorada. Y bueno, esa Biblia deteriorada la sacó Spurgeon y se la entregó al adolescente, el cual en su momento se molestó, y se molestó bastante, porque es lo único que este hombre llevaba, y él decía que era de mucho valor, Spurgeon. Y el joven la tomó y se marchó, y él siguió su camino, y pasados los años, este Spurgeon regresó, unos 16 años cuenta el testimonio que pasaron, y regresó a aquel lugar, y él tomó una carroza en aquel entonces, y se subió en ella, y el que la conducía le miró, y rápidamente el hombre le dijo, ya siendo un adulto: oiga, ¿usted se acuerda de mí? Y Spurgeon dijo: no lo conozco, nunca lo había visto en mi vida, la verdad, no lo recuerdo. Dice: bueno, espero que esto le recuerde algo. Y sacó de su bolsillo aquella deteriorada Biblia. Y Spurgeon dijo: no, sigo sin recordar. Dice: bueno, yo soy aquel adolescente que tomó su Biblia aquel día cuando yo pretendía robarle. Mire, a partir de ese tiempo, yo comencé a leer la palabra de Dios. Y esa palabra, esa escritura, ese libro deteriorado que yo le robé en aquel tiempo, me ha servido para una cosa: para transformar mi vida, la vida de mi familia, la vida de los míos. Y Spurgeon quedó impresionado, ¿no? Diciendo: bueno, agradécele a Dios, porque para Él es la gloria y la honra, ya que Él es el que aporta la palabra, la sabiduría, Él es quien aporta toda la luz. Y bueno, te cuento ese breve testimonio porque a la verdad la palabra de Dios es lámpara, es luz. Y yo sé que por sí sola nada puede hacer, pero cuando un hombre está dispuesto a escudriñarla, a poner en práctica la palabra de Dios, una persona, la verdad es que puede cambiar la vida de la persona, familias, como lo veníamos mencionando las semanas pasadas, puede cambiar no solamente familias, sino colonias, naciones, gobiernos,
puede cambiar a todo aquel que quiera poner en práctica la palabra de Dios. Ahora bien, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículos 13 al 18, la Escritura dice lo siguiente: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras de sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Esta es una parábola, como lo acabamos de leer en el libro de Eclesiastés. Salomón la habla, pero bueno, yo quisiera que tú te imaginaras lo que nos habla esta parte de la Escritura en esta pequeña parábola. Y bueno, si tú te imaginas, de tu lado derecho, hablemos, o más bien como nos lo ilustra la palabra de Dios. Imagina un gran rey, el cual viene con un innumerable ejército, caballos, carros, jinetes obviamente, y cada uno de los jinetes pues viene bien armado, espada, lanza, y viene con esa coraza, la cual incluye el escudo, el yelmo, el calzado, la espada. Y bueno, tú te puedes imaginar ese innumerable ejército, el cual viene a rodear una pequeña ciudad. Y dentro de esa pequeña ciudad, como dice aquí la Escritura, hay un pueblo, el cual es pequeño, muy pequeño, no están armados, no tienen el yelmo, no tienen el escudo, no tienen espadas, no tienen nada para defenderse. Y ahí está aquella pequeña ciudad, y dentro de aquel lugar hay un hombre pobre, el cual pues es sabio, pero dice la Escritura que nadie se acordaba de él. Y bueno, al ser un pequeño pueblo, obviamente son vulnerables, débiles, ante el gran ejército que viene ahí imponente, numeroso. O sea, vienen bien preparados. Obviamente viene el rey en la delantera, confiado, seguramente hasta orgulloso, con toda su pompa y su gloria, dispuesto para acabar con aquella pequeña ciudad. Y viene inclusive, como menciono, viene confiado, muy confiado, con todos sus jinetes, a sabiendas de que va a rodear aquella pequeña ciudad, donde son débiles, son pobres, vulnerables, es decir, están a la mano de este gran rey. No tienen ninguna posibilidad aquella pequeña ciudad. Este gran rey asedia, pone un gran baluarte, como dice la Escritura, en aquella pequeña ciudad, la rodea. Es decir, hablamos de un escenario en el cual, pues es, por así decirlo, desigual, injusto. La verdad es que nada que ver aquel gran rey, su poderío, contra aquella pequeña ciudad que está, a la verdad, débil, vulnerable. Está a la mano de aquel gran rey. Y bueno, esto podría ser figura o recordarnos una historia de la Escritura. Acuérdate de David y Goliat. Goliat, por un lado, la Biblia dice que era un hombre de guerra. Se lo dijo Saúl a David. Él es un hombre de guerra. Era un hombre preparado, adiestrado en las armas. Llevaba este hombre espada, llevaba escudo, estaba bien armado el hombre. Y por ese lado estaba ese Goliat, el cual se mostraba amenazante ante el ejército de Saúl. Y la Biblia nos dice que el ejército de Saúl, ninguno de ellos se halló para que fuera y luchara contra el gran gigante. Inclusive, ni el rey mismo, aquel que Dios le había dado victorias, le hacía frente a aquel Goliat.
Y estaba ahí el hombre amenazante en contra de aquel ejército, el ejército del pueblo de Dios. Y nadie le quería hacer frente y venía cada día para escarnecer al pueblo de Dios. Y le decía que mandaran un hombre para que así lucharan. Mas sin embargo, ninguno de aquellos quería hacerle frente a Goliat. Pero pasados los días, Isaí manda a su hijo. Y dice la escritura que viene David y ve a aquel hombre, aquel paladín, haciendo mofa del Dios del cielo, haciendo mofa del ejército, haciendo mofa del rey, es decir, se estaba burlando de ellos. Y este David, lleno del celo de Dios, dice, ¿quién es este hombre que se atreve a burlarse del Dios del cielo, del ejército del Dios del cielo? Ahí estaba aquel pequeño muchacho. Y bueno, esta parábola a mí me recuerda esa parte de la escritura, donde reitero, estaban en aquella gran colina y estaba Goliat, aquel gigante que rebasaba los 2 metros, bien armado, bien adiestrado, espada, lanza, escudo, todo lo que tú puedas imaginar que tenía aquel gran gigante. Pero por el otro lado, tú veías aquel muchacho endeble, vulnerable, no preparado, sin espada, sin lanza, sin escudo, sin nada. Obviamente ese cuadro pues nos muestra algo muy desigual, ahí como que uno podría decir, oye, pues no es justo. Aquel hombre lleva ventaja y se está aprovechando de su gran fuerza, mas sin embargo, pues la Biblia termina narrándonos algo a beneficio del pueblo de Dios. Algo a beneficio del pueblo de Dios. La Biblia dice que este David va y toma 5 piedras del rollo, las trae, las echa a su bolso y va con su onda. Y viene la gran batalla donde cualquiera podría decir, o si alguien dijera, hagan sus apuestas. Pues todos dirían, no, pues yo me voy con el grande, el alto, el preparado, el adiestrado, porque obviamente aquel gran soldado va a acabar contra aquel pequeño. Mas sin embargo, la Escritura nos dice que no fue así, de ninguna manera. Algo similar ocurría aquí en esta parábola que nos habla el libro de Eclesiastés. Eso es lo que ocurría, algo similar. Bueno, la Escritura dice que el hombre amenazó a David y le dijo, bueno, hoy voy a dar tu carne a las aves del cielo. Pero David le dice, no, más bien va a ser al revés. Yo voy a acabar contigo y le voy a dar la carne tuya a las aves del cielo y las de todo el ejército a las bestias del campo. Y el hombre se sigue mofando y viene la gran batalla y tú te puedes imaginar aquel hombre preparado, el cual se abalanzó sobre la vida de David, pero David rápidamente, lleno de Dios, saca aquella piedra con su onda, la comienza a girar y la lanza. Y la Biblia dice que le da en la frente. Y al darle en la frente, este hombre cae con todo su peso. Si pesaba 100, 200 kilos, al venir con fuerza, pues fueron más kilos. Y este hombre ahí cayó. Seguramente fue algo impresionante, donde ambos ejércitos quedaron pasmados, impresionados, pero ahí estaba aquel gigante y la Biblia dice que David corrió, tomó la espada del enemigo y le cortó la cabeza. Y ahí se levantaron para ir tras todo aquel ejército y se cumplieran las palabras que David había dicho en su momento. Así se cumplió. No solamente ocurrió con la vida de David y Goliat, o con este cuadro que te menciono. Por otro lado, también podríamos mencionar lo que ocurrió en los días de Jeremías. Pasaron circunstancias muy difíciles, donde la Biblia dice que había una nación, un pueblo muy poderoso, y ese pueblo poderoso estaba representado por Nabucodonosor. Nabucodonosor el grande, el poderoso, aquel rey, el cual gobernaba por todos lados en muchas naciones. Y bueno, este hombre llamado Nabucodonosor venía sobre las naciones y las devoraba, acababa con ellas. Y bueno, algo similar ocurría. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo Jeremías, el cual estaba en aquel pueblo de Dios, era un hombre que día a día compartía, les hablaba de la palabra de Dios, haciendo ver que debían volverse a Dios. Mas sin embargo ellos no cedían ante lo que Dios hablaba a través de este Jeremías.
Y bueno, la historia, la Biblia nos dice que Nabucodonosor, junto con su gran ejército, vino de la misma manera para poner baluarte en contra del pueblo de Dios. Y vuelvo a lo mismo, al igual que la parábola, vinieron muchos carros, caballos, jinetes, o sea, venían ellos en contra de aquel pueblo, y eran hombres preparados, eran hombres bien adiestrados, los cuales sabían cómo hacerle frente al enemigo, sabían cómo poner baluarte, sabían cómo hacerle frente a cada situación. No por nada gobernaban en la tierra. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 34, versículos 1 y 2, lo siguiente: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Se trataba de una profecía, se trataba de una sentencia en contra del pueblo, aquel llamado pueblo de Dios. Más que amenaza, era una sentencia de parte de Dios. Y venía un gran ejército con fuerza, con todo el señorío, y habría de cumplirse lo que Dios había dicho, a menos que se arrepintiera el pueblo, porque Dios es misericordioso y la Biblia dice que Él nunca, yo soy Jehová y no cambio, dice la palabra de Dios. Y ciertamente esto había salido de la boca de Dios y ahora Jeremías se lo transmitía al pueblo. Y Dios a través de Jeremías, no una, sino dos, tres y muchas ocasiones les decía: entréguense a este rey de Babilonia, no se resistan, no le hagan frente, no lo hagan, más bien yo les mando que se entreguen. Y la Biblia dice aquí en Jeremías 27, versículo 11 al 13, dice lo siguiente: mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servidle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada? De hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia. ¿Por qué moriréis? O sea, era un mandato de Dios que el pueblo se sometiera al rey de Babilonia. Y así, de esta manera, ellos morarían en su tierra. Habrían de labrarla y habrían de vivir en aquella tierra, siempre y cuando obedecieran a la palabra de Dios y se sometieran, sujetándose a aquel imperio, a aquel rey llamado Nabucodonosor. Mas sin embargo, la Biblia dice que ellos no lo hicieron. Pero ahí tú puedes ver a un hombre pobre llamado Jeremías, el cual nadie le hacía caso. Obviamente sé que estaba Baruch, y seguramente había otros pocos hombres temerosos de Dios, pero la Biblia así nos los marca, que en aquel tiempo era Jeremías, aquel hombre que en todo momento estaba diciéndole: vuélvanse, arrepiéntanse, entréguense al rey de Babilonia. Es decir, les estaba aportando luz, les estaba instruyendo acerca de lo que debían ellos de hacer, mas sin embargo, la Biblia dice que ellos no cedieron. Se levantaban otros falsos profetas a los cuales sí les hacían caso. Mas sin embargo a Jeremías no le hacían caso a la palabra que venía de parte de Dios. Más bien era señalado como un falso profeta. Y ese era el hombre pobre en aquellos tiempos, en los días en que Babilonia, aquel gran imperio, gobernaba sobre la tierra. Y ello fue porque Dios así lo decidió. Dios le entregó el reino a Nabucodonosor. Inclusive trató con ese hombre. Ahora, al respecto de la parábola que leíamos en un inicio, déjame decirte que los comentaristas o los estudiosos, sobre todo cuando hablan de esa parábola del libro de Eclesiastés,
no la refieren ni a David, como se los he mencionado, ni siquiera a Jeremías, los ven como hombres pobres, no. O sea, sobre todo se refieren a la parábola que leímos en un inicio, la cual viene en el libro de Samuel 20, versículos 1 al 22, que ahorita vamos a revisar, y habla ahí. En su contexto dice la escritura que estaba el rey David gobernando, estaba gobernando sobre las 12 tribus, en Israel, en Judá. Ahí estaba él gobernando, y dice la escritura que en aquel tiempo se levantó un hombre, el cual se quería sublevar, y era un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, el cual incitó más bien al pueblo en determinado momento, diciéndoles: nosotros no tenemos parte, ni tenemos nosotros heredad con el hijo de Isaí. Por lo tanto, cada uno de ustedes váyase a su casa. Y dice la escritura que ahí, al escuchar el ejército esto, se fueron cada uno, sobre todo los de la casa de Judá. Agarraron y partieron como diciendo: es verdad, ¿qué heredad tenemos? ¿Qué beneficio tenemos con David, el hijo de Isaí? Y se fueron a su tienda dejando a David. Pasó los días y la Biblia dice que David convocó a su ejército. Los convocó David. Y dice la escritura que al convocar ahí a sus soldados, los de la tribu de Judá no vinieron a sus filas. ¿Por qué? Bueno, porque Seba, hijo de Bicri, había dicho: ¿qué heredad tenemos nosotros con Isaí? ¿Qué beneficio nos ha otorgado? Bueno, entonces lo que ocurría es que Seba, hijo de Bicri, se estaba sublevando en contra del reino de David. En contra del reino, no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, por lo cual, pues David, al enterarse de ello, de que se quería sublevar, pues le preocupa. Y se lo hace saber a Joab, a un hombre llamado Amasa, y dice la escritura que estos hombres al venir a David, pues salen en busca de Seba, hijo de Bicri. El hijo de Bicri se entera acerca de esto, y la Biblia nos dice que este hombre sale huyendo y llega a un lugar llamado Abel Bet Maaca. Ese lugar llamado Abel Bet Maaca quiere decir los inicios, el contexto, los experimentados. Es decir, Abel Bet Maaca quiere decir el pueblo de Dios, donde se sabía todo acerca de los inicios. Y ahí estaba aquel hombre perverso, el cual se fue a esconder a aquel lugar, Abel Bet Maaca, en esa ciudad. Y al enterarse, Joab va con su ejército. Y llegan a aquella ciudad pequeña, porque era una ciudad pequeña, históricamente hablando, era una pequeña ciudad. Y ahí llegó Joab, pero obviamente con todo su ejército. No estaba la tribu de Judá, pero por el otro lado tenían 11 tribus, las cuales se habían aliado. Y el número de aquel ejército, pues obviamente en los días de David era grande, era poderoso. O sea, era un gran ejército, y ahí fueron en contra de aquella ciudad. Los hombres iban armados para aquel entonces. Los hombres eran adiestrados. O sea, no eran las mismas circunstancias, o sea, era algo diferente. Para aquellos días Dios le había dado gracia, sabiduría, poder, gloria a David. Era un ejército que se levantaba y derrotaba a muchos ejércitos. Se habían vuelto poderosos, comenzaban a ser conocidos, y sobre todo en los días de su hijo Salomón. Pero era un ejército que se hizo poderoso en su momento. Y ahí estaba aquel ejército que iban con su general llamado Joab. Y llegaron a aquella ciudad para rodearla. Y la rodearon porque iban con un objetivo. Buscaban a Seba, hijo de Bicri. Pero Joab no llegó a preguntar. Solamente sabía que se encontraba dentro de aquella ciudad y iba dispuesto a una cosa. Ya que Joab, la Biblia nos lo describe como un hombre muy celoso de su rey. Y fue un hombre que estaba dispuesto a quitarle la vida, a cortarle la cabeza a personas con tal de complacer a su rey.
Los hijos de Sarbia, dice la Biblia, que en determinado momento dijo David: ¿quién me diera a beber del pozo del pozo de Jacob? Él junto con sus hermanos fueron, se abrieron paso entre los filisteos. Y dice la Biblia que tomaron el agua y se la llevaron a su rey. Le dijeron: no, rey, aquí está el agua. O sea que eran hombres que estaban dispuestos a todo. Eran hombres que estaban dispuestos a dar la vida. Eran hombres celosos del reinado de David. Y este hombre iba con su poder, con su ejército, con sus espadas, sus escudos, iban bien armados, bien adiestrados, iban a buscar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Y se encontraban en aquella pequeña ciudad. Pero dentro de aquella ciudad, la cual era vulnerable, era una ciudad pequeña, seguramente que no tenía ni guardias ni nada de ello, se encontraba una mujer sabia, una mujer con sabiduría, a la cual dice la Biblia, pues que de alguna manera en el libro de Eclesiastés, como el hombre pobre, la ignoraban, una mujer pobre, sola, pero sí tenía una cosa en particular, como Jeremías y David. Era una mujer temerosa de Dios, que conocía el contexto, los inicios, que sabía de dónde venía la sabiduría. O sea, era esa mujer. Y ese es el cuadro que nos presenta la Escritura de cuando Joab vino comandando aquel gran ejército. Ese es el cuadro, un cuadro de desgracia. Y digo de desgracia porque pronto vendría a ser destruida aquella ciudad por culpa de un hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Y la Biblia nos ilustra qué es lo que hacían. Es lo que ocurría. Y destrucción vino al pueblo de Dios cuando un anatema estuvo en los días de Josué llamado Acán. Vino destrucción, vino muerte de 36 hombres. Y algo así similar habría de ocurrir. La ciudad estaba asediada, eran pocos, eran ahí vulnerables. O sea que pronto habrían de morir junto con aquel perverso hombre. O sea que los enemigos estaban afuera. Y ellos a lo mejor decían, el pueblo entero: ¿pero por qué nos han rodeado? ¿Por qué ponen baluarte? ¿Por qué nos vienen a destruir? ¿Nosotros qué hicimos? ¿En qué les hemos faltado? O sea, a lo mejor había muchas preguntas entre ellos sin ninguna respuesta. Es decir, que lo primero que debían de hacer ellos es preguntar a Joab. Pero la Biblia, la parábola, no nos dice ello. La Biblia más bien, como ahorita lo vamos a ver, nos enseña que Joab vino con su ejército y iban a derribar las murallas. Y lo que querían es acabar con aquel hombre llamado Seba, hijo de Bicri, sin importar por encima de quién pasaban. Y ahí estaban. Dentro de la pequeña ciudad seguramente había pánico, miedo, expectación, se preguntaban, o sea, cuántas cosas habrán pasado por la mente de aquellos hombres, los cuales eran pocos, eran vulnerables, y hago énfasis mucho en ello porque así nos los marca la palabra de Dios. O sea, dentro de aquel lugar estaba el pánico, pero reitero, estaba una mujer sabia, la cual sabía o se enteró obviamente de la problemática, y ella dijo una cosa muy importante. Yo no sé si aquellos hombres que estaban dentro de la ciudad, al ver que estaban rodeados, alguno de ellos dijo: bueno, ya nos rodearon, pues no hay que morir como cobardes. Vamos a hacerle frente, vamos a morir por nuestros hijos, vamos a morir por nuestras mujeres, vamos a morir por nuestros ancianos, vamos a morir por lo que tenemos nosotros, por lo que valoramos, vamos a morir. Yo no sé si ese era el pensamiento de algunos o de la mayoría, pero dentro de aquella ciudad estaba aquella mujer. Seguramente muchos planes ahí improvistos salieron rápidamente diciendo: hagamos esto, hagamos el otro. Y es que lamentablemente cuando no está Dios o su palabra o no está la luz, la gente suele actuar así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Hagamos esto, no moramos como cobardes. Bueno, ¿qué hacemos? La joven ya se fue con el novio, bueno, ahora vamos a casarla. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues no sé, si está teniendo problemas, pues divórciate, hija, eres joven, te puedes buscar otro. Es decir, siempre se buscan soluciones express y no van a Dios ni a la palabra, la cual les puede dar sabiduría.
y les puede aportar mucha luz para saber qué es lo que se debe de hacer en determinado momento o X o Y situación. Bueno, aquí la Biblia no menciona ello, pero yo no dudo que habrán venido muchas aportaciones de parte de cada uno de ellos. La Biblia dice en el libro de Samuel acerca de lo que ocurrió dentro de aquel pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 16, dice la Escritura. Segunda de Samuel, aparece en la pantalla, dice: y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maaca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Se añadieron otros. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Bueno, ¿qué vemos ahí? Que sí, que se juntó a las 11 tribus, Judá no quiso venir, la Biblia dice que pusieron baluarte contra la ciudad, la sitiaron y dice que comenzaron a derribar murallas. O se preguntaron, ¿quién buscaban al culpable? ¿Quién se las hizo? Sino quién se las pagara. O sea, venían en contra de todo, ni siquiera vinieron pacíficamente a preguntar. Ellos llegaron para derribar. Y obviamente el diablo nunca se preguntará. Obviamente nunca se preguntará quién la hizo, sino él busca a quién destruir. Y no le importa si se lleva a un hijo, a una familia, una ciudad, una colonia. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. A ello vino. Y cuando la gente de alguna manera no se ha dejado instruir por la palabra o por Dios, obviamente la gente es lamentable. Disculpa la palabra, pero cometen torpezas. Cometen torpezas. Y aquí al ver la destrucción, estaban rodeados por el gran ejército, eran numerosos. Solamente te aporto un dato. La Biblia nos menciona en el libro de Números, por así decirlo, cuando salieron de Egipto, hicieron un conteo de los hombres de 20 años para arriba, y la Biblia dice que eran 603,000 hombres que habrían de ir a la guerra. Y bueno, la Biblia también en Samuel nos vuelve a aportar otro cuando David hace un censo. Pero es para que te des una idea de qué número de hombres fueron o iban. O sea, era un gran número los cuales rodearon aquella pequeña ciudad llamada Abel Bet-Maaca. Y estaban ahí. O sea, ¿tú crees que desde que vieron que los caballos venían, no comenzó a sembrarse el pánico? Obviamente que sí. O sea, vino el miedo, la preocupación, ahí vinieron muchas cosas, sentimientos encontrados en aquellas personas. Y la Biblia dice que este ejército llegó y comenzaron a derribar las murallas, tenían poder, o sea, sabían cómo hacerlo, la posibilidad estaba, nada ni nadie los podía detener en fuerza, o sea, en poder, lo tenían para hacerlo. Y el diablo de la misma manera tiene el poder, es sabio. El diablo, no creas que por haber sido desechado del cielo dejó de ser inteligente. Es un hombre conocedor de la palabra de Dios. No con la misma quiso engañar al Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, dile que se convierta en pan esta piedra. Si eres hijo de Dios, lánzate, porque a sus ángeles mandará. Si eres hijo de Dios, y ahí le estaba tentando al Señor Jesucristo, como para que dudara acerca de si era hijo o no, pero Jesús nunca cayó en las trampas del diablo. O sea, el diablo viene con toda su inteligencia y viene a poner baluarte, a rodear tu casa, tu hogar o tu persona, para así hacerte caer. Y yo no digo que en ese momento Joab representaba al diablo, no, pero es figura de lo que estamos tratando de entender. El hombre venía a destruir, y lamentablemente el hombre era un hombre muy arrebatado. Joab es un hombre que mataba, buscaba la sangre, era un hombre que destruía, y es un hombre que terminó mal delante de Dios, a la verdad. Este hombre así llegó
estaba destruyendo aquella ciudad. Abel Bet Maaca. Abel Bet Maaca estaba siendo destruida por hombres que ni llegaron a preguntar siquiera si estaba aquel hombre llamado Seba, hijo de Bicri. Nomás llegaron y destruyeron. Estaban derribando la muralla. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando esta mujer dijo, háblenle a Joab. La Biblia dice en 2 de Samuel 20:17 lo siguiente. Le hicieron saber esto a Joab, obviamente, lo sobreentendemos, y desde la escritura. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú Joab? Y él le respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Es decir, le dijo, a ver, párate tantito, detente. O sea, fue a la persona indicada, el general de aquel gran ejército, para decirle, espérate, óyeme, estás destruyendo la ciudad, pero no nos has dicho el por qué. Ni siquiera has venido a enterar, a preguntar por el representante, el rey, no sé, el príncipe que estuviese gobernando. Tú nomás llegas y destruyes. No preguntas. O sea, no nos haces saber a nosotros qué es lo que está pasando. Y al detenerse Joab y al estar hablando con esta mujer sabia, la Biblia dice ahí en los versículos 18 y 19, entonces volvió ella a hablar, diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en él. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Es decir, era un hombre celoso de su rey, pero había cosas que ignoraba este hombre. Y le estaba haciendo saber, oye, espérate, ¿qué no sabes que aquí hay una pacífica? ¿Qué no sabes que aquí hay una mujer que de alguna manera es de ustedes, es fiel a Israel? Y tú procuras destruir esta ciudad. Es madre de Israel esta ciudad. Y mira, estás tratando de destruir la heredad de Jehová. Oye, ¿qué te pasa? Y no por nada este pueblo o este nombre de Abel Bet Maaca significa ello, el contexto, los inicios. O sea que era un lugar donde se habían iniciado muchos grandes hombres. O sea, tiene un contexto este nombre. Y por ello la mujer le llevó a la reflexión, porque este hombre estaba llegando a hacer cosas que ni les había enterado a las personas que estaban dentro. O sea que lo primero que le hizo a este hombre fue llevarlo a la reflexión. A ver, reflexiona. ¿Tú crees que un hombre que defiende el reinado de nuestro rey David debe de actuar locamente? ¿Venir y destruir sin antes hacerle saber a la ciudad, al príncipe, lo que está ocurriendo? O sea, bájale, te estás acelerando. Estás tomando decisiones muy precipitadas y no debe de ser así. O sea que esta mujer le paró, le tocó las cuerdas más sensibles a Joab, porque reitero, Joab era un hombre muy celoso de sus convicciones. Yo no me atrevo a dudar que Joab era un hombre más celoso del rey mismo, David, que de la palabra de Dios, que de Dios mismo. Así era este hombre. Y le dijo, ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? No lo hagas. Nunca. Y este Joab dijo, nunca tal haga. Es ahí donde comienza a decir, mira, bueno, es que la verdad nosotros venimos por una razón. Es que hay un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, que ha intentado o ha tentado en contra de nuestro rey David. Pero esta mujer le dijo, oye, soy de las pacíficas. O sea, bien amo a Israel. Yo estoy de acuerdo con lo que tú estés de acuerdo, pero la verdad es que así no se hacen las cosas. Y ahí es donde hago yo una observación. Si te das cuenta, esta mujer paró aquel gran ejército con su sabiduría. No lo paró con armas. No lo paró con caballos, con jinetes, con carros, escudos, espadas, lanzas. No, amado, la Biblia dice una cosa. No es con espada ni con ejército. O sea, es con tu Santo Espíritu.
Hay muchas personas que en su sabiduría humana, hay muchas personas que en su sabiduría propia, no seáis sabios en vuestra propia opinión, quieren hacerle guerra, quieren hacerle frente a ciertas situaciones, cuando es solamente Dios el único que nos puede ayudar. Amado, no debe de ser así. El cristiano verdadero descansa sobre todo en los cimientos de la palabra de Dios, pero sobre todo en Dios mismo. Ahí es donde descansa, donde va el hombre y puede ir y buscar cualquier respuesta a aquella duda que tenga. Puede encontrar la ayuda en cualquier área, en cualquier situación que se encuentre el cristiano, ahí va a encontrar la solución. No va a ser en el hombre, en la sabiduría, no va a ser en las cosas materiales, no va a ser en el hombre, en la religión, no, sino que va a ser solamente en Dios. Esta mujer, reitero, no le hizo frente a Joab con caballos, jinetes, carros, espadas, nada que ver. Y aquí es muy importante que nosotros reflexionemos. Al estar caminando, si caminas en Cristo, o eres una persona que no se ha decidido, o sea, debes reflexionar y preguntarte a ti mismo. Y obviamente la respuesta tú la tienes. O sea, ¿cómo le estás haciendo frente? Porque cristiano o no cristiano, ¿cómo le estás haciendo frente a las situaciones adversas que se presentan cada día? Donde tiene mucho que ver el diablo, el cual ataca la mente, tu persona, a tu familia. ¿Cómo es que tú le estás haciendo frente a cada situación? ¿Te has tomado de la palabra de Dios? ¿Te tomas de Dios? ¿O es en tu sabiduría misma? ¿Es en tus fuerzas mismas? ¿Cómo es que tú le estás haciendo frente? ¿Qué es la sabiduría? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, la sabiduría es el apartarse del mal. También dice el libro de Job, la sabiduría es el arte de reflexionar para discernir entre lo bueno y lo malo, para discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Esa es la sabiduría. O sea que vas a tener esa arte de reflexionar y te va a aportar un discernimiento para que tú digas, esto es bueno, esto es malo. La sabiduría en el hebreo es kamá, destreza técnica, una actitud en arte, sagacidad en los negocios. Y te aporta y nos aporta esa descripción. ¿Por qué? Porque esta sabiduría se puede aplicar en distintas áreas. La sabiduría es la habilidad en asuntos seculares. La sabiduría es el discernimiento para aconsejar, pero para dar un buen consejo, la sabiduría es la prudencia, amado. O sea que la sabiduría, ¿quién la puede dar? Solamente Dios, y consiste básicamente en saber utilizar los conocimientos que tú tienes. ¿Y qué mejor conocimiento que la palabra de Dios? Por ello lo dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La mujer que estaba dentro de aquella ciudad, rodeada por un gran ejército, la cual estaba derribando ya el muro, era una mujer que llamó a la reflexión ¿a quién? A Joab. Fue prudente, no salió con gritos, no levantó la voz, no manoteó, no comenzó ahí a patalear, no amenazó jamás y le dijo Joab, vas a ver, le voy a llamar a otro rey y les vamos a hacer frente. No gritó, no amenazó. ¿Y cuántas personas en situaciones difíciles lo primero que hacen es levantar la voz? Amenazan, gritan, y vas a ver y te voy a llevar a las autoridades. Eres un hombre que ha abusado, y vas a ver, y los amenazan, les gritan, infinidad de cosas. No, espérate, reflexiona, tranquilo, tranquila, ve a Dios, óralo, escudriña la palabra de Dios y a ver ¿qué camino te indica Dios? Esta mujer le convenció con palabras. Esta mujer le habló palabras con mucha prudencia. No fue una mujer arrebatada que levantó las manos, gritó, hizo amenazas. No, nada que ver. Cuán importante es entender que nosotros necesitamos la luz, la palabra de Dios, para que en cada situación que enfrentemos cada día tengamos una respuesta. Una respuesta. Ahorita se me viene a la memoria un hecho, el cual quisiera, porque se necesita la palabra de Dios. Yo me acuerdo que nosotros fuimos a visitar unos hermanos que tienen un negocio donde venden tacos, y nosotros llegamos y ahí estábamos,
Y en ese momento llegaron unos clientes, pasaron y se sentaron. Y los hermanos a la entrada tienen dulces también, aparte de vender tacos. Y estos hombres y con su esposa llegó y tomaron dulces. Ahí todos lo vimos y se sentaron. Pero yo de repente volteé a mi lado izquierdo y miré una cosa, que la mujer, esposa de uno de los hombres que iba ahí, una tira de chocolates y se la metió. ¡Fum! Y yo dije, ¿qué pasó? Dije, bueno, siendo benigno pensé bien. Dije, ok. Y ya pasó media hora, comieron, todo. Y agarraron, ¿cuánto es? ¿Qué fue? Esto es, pero nunca dijo que unos chocolates. Dije, ay. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Dije, si les digo frente a ellos, los puedo exhibir y se pueden sentir mal y hasta molestar. Dije, no, mejor espero y lo abordo a él o a ella y ya le digo que qué fue lo que pasó. Y dije, oh, pero ¿y si dejó los chocolates y yo no me di cuenta? Ay, ¿qué hago? Señor, ayúdame. Hasta incliné ahí mi rostro y dije, Señor, ayúdame, porque yo no quiero cometer una torpeza, pero tampoco me quiero quedar callado si es verdad que tomaron un producto y no lo pagaron. Y eso se llama robar. ¿Y sabías tú que si no denuncias, participas? Y yo lo creo, porque me ocurrió eso y la conciencia me estaba diciendo, debes hablar. O sea que si tú has visto algo en este mundo y tienes la posibilidad de denunciar, debes hablarlo. Porque la Biblia dice, no robarás, y yo lo entiendo. Pero lo que sí me hacía entender mi conciencia es una cosa, tú no lo estás tomando, pero eres testigo y estás cooperando si no lo mencionas. Y la verdad, me estaba ahí la conciencia redarguyendo y dije, ay, se salieron, iban en la esquina y yo me sentía mal, la verdad. La verdad, agarré, me levanté y corrí y le hablé al hombre, le digo, oye, ven, ¿te puedo comentar algo? Y el hombre viene y le digo, oye, yo creo que no es correcto tomar cosas que no son nuestras. Dice, ¿qué? Digo, sí, los chocolates, no los pagaste. Dice, ¿no los cobraron? Le digo, bueno, es que nunca lo mencionaste. Perdón, disculpa. Y dice, no, ahorita voy. Y fue y los pagó. Y mira, mi conciencia, rápido se estuvo tranquila. Si tú no denuncias, participas. Participas. La palabra de Dios nos aporta luz para saber qué es lo que debemos de hacer. Tú no lo haces y estás participando. Es un ejemplo que se me vino ahorita a la mente y te lo doy. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te aporta esa sabiduría, ese conocimiento para saber qué hacer en determinado momento. ¿Qué hacer? Y luego ya no te dije, pero el hombre iba con unas copas. Eso me hizo pensarlo más. Dije, no, ahorita hasta me golpean o algo. Pero no, gracias a Dios, todo salió muy bien. O sea, ¿a qué te llevo con esto? La mujer llevó a Joab a la reflexión. Fue una mujer prudente. Y la Biblia nos enseña a ser prudentes. Nos enseña nos da tips, por así decirlo, para hacer reflexionar a la gente. Lejos de gritar, amenazar o actuar locamente, le convenció con la sabiduría que Dios le aportó. ¿Cuánto necesitamos la palabra de Dios? Segunda de Samuel 20, versículo 21 y 22, dice la Escritura: la cosa no es así, dijo Joab, mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. ¿Qué vemos con esto? O sea, una mujer sabia que vivía en una pobre ciudad llamada Abel Bet Maaca, en la cual pusieron baluarte. Tenía
estaba, por así decirlo, siendo amenazada. O sea, no se trataba de un juego, no eran amenazas de que vamos a destruirla, no. Aquí la Biblia dice que llegaron y comenzaron a derribar las murallas. Amado, en este mundo nuestra vida corre un gran peligro, un gran riesgo. El diablo no está jugando. Y si tú no te encuentras armado, armada con la palabra de Dios, si tú no te encuentras armado, armada con la palabra de Dios, mira, sencillamente vas a perecer. No porque sea el deseo mío, no es el deseo de Dios, o sea, no es el deseo de nadie, pero sencillamente date cuenta, como lo hemos mencionado en semanas pasadas, cuando no está la palabra de Dios hay ignorancia, insensibilidad, malas decisiones, hay odios, hay contiendas, no sabes cómo responder en dichas circunstancias. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios, cuando nosotros debemos de tener la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestíos con la coraza de justicia, el calzado de los pies, el apresto del evangelio de la paz. O sea, la Biblia dice, sobre todo, toma el escudo de la fe, con la cual puedes apagar todos los dardos de Satanás. ¿Qué necesitamos? La palabra de Dios. Esta mujer fue sabia, dice que fue al pueblo. El pueblo, yo no sé si estaba organizando una revuelta, hacerle frente al ejército, yo no lo sé, pero esa mujer con su sabiduría fue y le dijo, espérense, ya hablé con el general, no se aceleren. Lo único que pide es a un hombre que está entre nosotros. Yo no sé si el hombre escuchó, y si escuchó, ¿qué habrá hecho? Fue y se escondió, porque dijo, salgo, me encuentran y me matan, mejor me escondo. Pero sabes, aquel que se escondió, toda la ciudad llegó a un acuerdo y fueron y lo encontraron. Y lo sacaron, le cortaron la cabeza. Ni siquiera la mujer lo entregó vivo, sino que le cortaron la cabeza y mira, dijo, mira Joab, este es el que buscabas. Aquí está, ahí está la cabeza. Tocó y dice la Biblia que se dieron media vuelta y se fueron. ¿Cómo le hizo frente esta mujer a aquel gran ejército? Bueno, le hizo frente con la sabiduría. Entonces vemos un hombre pequeño llamado David que le hizo frente a un gran soldado y ejército muy bien preparado. Vemos un Jeremías con la sabiduría que de alguna manera Dios le ayudó. O sea, ambos eran débiles, vulnerables. O sea, no tenían a la verdad ni la menor oportunidad para hacerle frente al enemigo. Al igual que la ciudad de Abel Bet Maaca. Y amado, yo te pregunto, ¿cómo le vas a hacer frente al diablo? A esta ola de maldad, este mar de inmundicia, el cual, como dice la Escritura, tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones. O sea, ¿cómo le vas a hacer frente a cada situación que se presente? ¿Y dónde se te van a presentar? Al salir aquí en la calle. Si vas en tu auto y se te olvidó ponerte el cinturón, te va a parar un de tránsito. Y si se te olvidó la licencia, él no te va a creer que tienes licencia. ¿Y a qué te va a querer orillar? Te va a decir al cohecho, dame dinero, si no, no te dejo ir. O mando a traer una grúa, que ni es lícito. Pero a todo ello te va a orillar. ¿Cómo le vas a hacer frente? Un hermano me decía en una ocasión, no, es que, ¿qué crees? El otro día me paró una patrulla, había un retén más bien y me pararon. Digo, ¿y qué hiciste, hermano? No, pues yo les dije que era cristiano y no podía dar dinero. Le digo, ¿y tienes licencia? No, no tengo, pero Dios me ayudó. Le digo, no, hermano, eso se llama irresponsabilidad y debes sacar primero tu licencia. Le digo, porque si te hubiesen llevado al corralón, qué bueno que lo hubieran hecho. ¿Por qué? Por tu irresponsabilidad. Tú mismo le estás dando armas al enemigo. Y si tú dejas de leer, escudriñar, poner tu vida delante de Dios y estudiar la palabra, mira, le estás dando armas al diablo. Porque ignoras cómo hacerle frente a X o Y situación. Y no con esto digo que un servidor o algunos hermanos sepan toda la Escritura, no. Pero nos encomendamos a Dios para que nos ayude. Y sabemos que tenemos una gran necesidad de la palabra de Dios. Y aunque haya leído 1, 5, 10, 15, 20 veces la palabra de Dios, no es suficiente. No es suficiente.
Al menos yo la he leído como 20 veces, la he estudiado, una cosa es leer, otra es estudiar, he transcrito. O sea, hemos leído, amado, pero yo veo una cosa, Señor, necesito tu palabra. O sea, me siento escaso, necesito de ti, necesito que me sigas tú hablando de la palabra de Dios. O sea, cuán importante es, amado. David, Jeremías, esta mujer, y podríamos añadir el nombre de muchos personajes que con la palabra de Dios ellos le pudieron hacer frente al enemigo. O sea, vemos su valentía de estos. La sabiduría les ayudó a cada uno de ellos. En David no había cobardía alguna. Estaba antes el temor de Dios. Yo no sé si David había leído, la Biblia sé que dice que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino sufre violencia y los violentos la arrebatan. La Biblia nos habla en muchas ocasiones, digamos en el libro de Deuteronomio, es una cosa, que el general habría de presentarse ante los soldados y habría de decirles, ¿compraste viña? Pues ve y trabájala. ¿Te has casado? Ve y toma a tu mujer, no sea que mueras y alguien la tome. Si alguien es pusilánime o cobarde, no vaya a la guerra, quédese aquí. O sea, ¿qué vemos? Seguramente ellos conocían esa parte de la Escritura. A Saúl y a los demás se les había olvidado. Al pueblo de Israel de la misma manera. Pero vemos una cosa, que a David, Jeremías, esta mujer, no se les olvidaba una cosa, el temor de Dios. Cobardes no eran, porque no cualquiera iba a ir a hablar con Joab, el general. Pudo haber dicho Joab, tú estás con Seba, hijo de Bicri, ¿cómo me dices que pare cuando él atenta en contra del rey? Pero Joab también escuchó. ¿Qué más palabras le habrá hablado esta mujer? O sea que tanto David, Jeremías, la mujer, fueron valientes, fueron prudentes, fueron sabios, fueron temerosos de Dios. Dios les aportó la luz, el camino por el cual habían de andar para hacerle frente a cada situación. Dios es lo que te quiere aportar. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Escudriñala. Jesús mismo le dijo al fariseo, al escriba, escudriñad la Escritura, porque no os parece que en ella está la vida eterna. ¿No les parece? Bueno, síganla, escudriñenla. Tomo esta parábola del libro de Eclesiastés, porque esta parábola es figura de este libro que te he venido hablando semanas atrás. La Biblia bien podría representar a David, a Jeremías, a la mujer de este pueblo que rodearon. O sea que la Biblia representa al hombre pobre. ¿Y por qué representa a Jeremías, a David, a la mujer o al hombre pobre? ¿Sabes por qué lo representa? Porque hoy las Biblias están empolvadas en casa. Las Biblias están arrumbadas. La palabra de Dios es ignorada. Inclusive por muchos que se llaman cristianos que no la leen, solamente esperan a que domingo a domingo les hablen alguna palabra, lo cual no es malo, pero mejor sería que Dios te hablara a ti en lo personal a través de su palabra. Eso sería lo mejor y es lo que Dios desea para la vida de cada uno de nosotros. Hoy es figura de ello. La Biblia no se toma en cuenta. La Biblia es un libro viejo, la Biblia es un libro que no tiene ningún valor. La gente prefiere ir a los bestsellers, la gente prefiere la literatura cristiana. Vamos a leer a Wesley, a Spurgeon, a Lutero, vamos a leer X o Y literatura, vamos a leer la apologética, la homilética, o sea, vamos a leer todo eso. Espérate, primero lee la Escritura. Antes bien está la palabra de Dios. Esta es la palabra que si tú eres cristiano un día te abrió una puerta para que pudieras ingresar ahí aquellas promesas que Dios te ha otorgado a ti. Es la palabra de Dios la que te va a dar vida, la que te va a dar luz, esperanzas, promesas, te va a dar ayuda, te va a dar cuidado, te va a brindar seguridad, te va a hacer descansar. La palabra de Dios es ello y es mucho más, amado. ¿Por qué ir tras la literatura cristiana? Que reitero, en parte es buena, pero no hay nada que pueda igualar a la palabra de Dios. No hay nada que pueda igualar a la palabra de Dios.
Cuando le vino la necesidad a este pueblo pequeño que te hablo, como te mencioné, yo no dudo que hubo muchas propuestas en su momento, de parte de otros que estaban dentro. Vamos a morir por nuestros hijos, mujeres, ancianos, por nuestros bienes, por nuestros dioses. Yo no sé si adentro había hombres contrarios ya a la sabiduría que Dios les había dado. Me imagino que se dijeron muchas cosas. Y es que cuando hay una situación difícil en tu hogar, en tu persona, un conflicto de conciencia, imagínate si no está el Espíritu y mucho menos la palabra. Hay cosas en las cuales la palabra de Dios no es específica, pero el Espíritu Santo te puede guiar. Y no te deja en la ignorancia, no te deja sin luz, te aporta esa sabiduría. Porque la palabra de Dios, la Biblia, está limitada a unas cuantas páginas. No por nada la Biblia dice en el Evangelio de Juan, que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían ni en todos los libros del mundo, no más de Jesús. Imagínate de los patriarcas, imagínate de los reyes, los jueces, los profetas, los apóstoles. O sea, ¿cuántas cosas se dejaron de escribir? Pero yo creo que esta es suficiente para alumbrarnos y llevarnos a la vida eterna, como lo leíamos la semana pasada. Que este sería camino, calzada de vida, y que Dios andaría con nosotros, y por muy torpe que fuéramos, no nos extraviaríamos de este camino. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si tú has entrado en pacto con Él, a través de lo que la palabra nos menciona, a través de lo que la palabra nos menciona. O sea que, amado, la Biblia es figura de todo esto que te menciono. Te lo va a aportar todo. Conocimiento, sabiduría, el consejo. Te lo va a aportar en todo momento. O sea que la sabiduría que la Biblia aporta es buena. Hay hombres que utilizaron la sabiduría humana, estrategias buenas para hacerle frente al enemigo y les dio resultado. Pero cuanto mayor la palabra de Dios tiene a la verdad, debe de tener mayor credibilidad. Por dar un ejemplo, imaginemos cuando este hombre llamado Alejandro Magno le hizo frente al rey Darío III en su momento. Aquel gran ejército, Alejandro con su sabiduría formó una estrategia llamada la táctica del martillo y el yunque. Así lo hicieron, y bueno, se dice que el ejército de Alejandro Magno era de 40,000 hombres. Y bueno, según los estudiosos hoy, los historiadores modernos que han utilizado la lógica de aquella gran batalla, han dicho que el ejército de Darío constaba de 100, 200,000 personas. Porque muchos hablaron hasta de millones de personas. 1,200,000 personas, pero estos que han utilizado la lógica, de alguna manera dicen, no, fueron entre 100 y 200,000. Pero sabes, yo no sé si fueron 100, 200,000, 300,000, medio millón, 1,000,000. Pero el solo hecho de que fueran 80,000, pues ya eran demasiados para que Alejandro le hiciera frente a aquel gran ejército de Darío. O sea, ya era algo tremendo. Algunos dicen que el ejército de Darío era 50 veces mayor que el de Alejandro, pero con todo, con esta estrategia, la táctica del martillo y el yunque, donde él jaló a la derecha y detrás de él iban los de las ondas. Y allí iban estos hombres jalando hacia la derecha, y de repente el ejército de Darío se abrió de la misma manera. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? En determinado momento doblaron a la izquierda, ¡fum! Y aquel ejército se encontró con aquellos que tenían las ondas. Y eran hombres que seguramente eran atrevidos, valientes, pero que no erraban. Comenzaron a ser atacados. Y ahí se abrió una brecha por donde entró aquel hombre para ir tras el rey, el cual no alcanzó y murió por allá. Pero ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Cómo le hicieron frente? ¿Con fuerza? ¿Sí? No, amado. Lo que utilizó este hombre llamado Alejandro Magno, mira, fue la sabiduría. Y yo no dudo que así como Dios le dio los imperios, los reinos, a este hombre llamado Nabucodonosor, Alejandro Magno también recibió algo de parte de Dios. Porque, amado, ningún hombre puede tomar el poder, la gloria, si no es de parte de Dios. Juan se lo dijo a un gobernante. Jesús se lo dijo de la misma manera a otros gobernantes.
ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dada del cielo. Ninguna autoridad. Ninguna autoridad, amado. O sea que este hombre le hizo frente a este llamado Alejandro Magno. O sea, vemos figura, un gigante contra un pequeño y el pequeño venciendo. Se le puede hacer frente al diablo, a las situaciones difíciles, tribulación, angustia, enfermedad, cualquier situación difícil, sí se le puede hacer. ¿Sabes qué necesitas? La ayuda de Dios con este libro. Necesitas este libro, amado. Como lo he mencionado, no para hacerle un nicho e idolatrarlo y vayas y te arrodilles frente a él, no. Necesitas empaparte de la palabra de Dios. Necesitas empaparte de la sabiduría de Dios. Porque mira, hay batallas a las cuales no les vas a poder hacer frente. Porque no es con fuerza, no es con espada, no es con nada. Y una de ellas, ¿sabes cuál es? La muerte. El que salva su vida la perderá. Mas el que la pierde por causa de Dios, la hallará. Es decir, amado, el que muere en Cristo vivirá. Y aquí la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 8:8 nos habla acerca de una batalla en la cual tú no le puedes hacer frente ni yo ni nadie. Solamente Jesús, porque ya venció y dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Fíjate nomás. Ni el ejército de Nabucodonosor, ni Alejandro Magno, o sea, ni Joab con todo su ejército, le pueden hacer frente a este enemigo. Ese enemigo, momentos difíciles, amado. Pero ahí llegó la palabra de Dios y dice, y yo la comí, y me fue gozo, alegría a mi corazón. Y sabes, dice, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Algo en lo cual descansaba, aunque él habla estas palabras, Jeremías habla de la palabra de Dios. Mira, con todo y ello, la situación siguió igual. Cárcel, lo maltrataban, hacían escarnio de él, pero la palabra cuando llegaba a su vida, esto es lo que ocurría. Dice, me gozo, me alegra el corazón. En ese momento invoco tu nombre. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, amado. La palabra de Dios. Mira nomás el efecto que trae la palabra de Dios. Yo no sé si has pasado por situaciones difíciles, pero al menos un servidor sí. La enfermedad, economía, situaciones difíciles. Y la verdad es que te encuentras nervioso, o sea, afligido, te vienen situaciones, pero mira, hemos ido a la palabra de Dios y ciertamente se cumple lo que dice aquí Jeremías. Viene el gozo, la alegría, el descanso. Y a lo mejor la enfermedad sigue, la situación sigue, pero dices tú, tengo a Dios. Y si Dios conmigo, nada me falta. Si la muerte misma viene, no importa, porque está Dios conmigo. Esta sabiduría llegó, amado, a la vida de Jeremías, a la vida de David, a la Biblia de la mujer sabia. Esta sabiduría llegó a aquel hombre pobre del cual nos habla la parábola en el libro de Eclesiastés. Mas sin embargo, amado, cuando llegó esta palabra les ayudó demasiado. Mas hoy vemos una cosa, que la Biblia es atacada, quemada, afrentada, burlada, desechada. Las personas la toman para todo. Este libro, amado, ha hecho grandes cosas entre las personas. Sí, de manera individual. Las familias, naciones, gobiernos, entre aquellos que buscan. La verdad es que les ha sido de vida. Aunque esta palabra ha sido tomada para otras cosas también. La Biblia dice en el Proverbio 6:23, porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida, y camino de vida las reprensiones que tú instruyes. Eso es la palabra de Dios. O sea, amado, que la mayor sabiduría es poder hacerle caso a la palabra de Dios, al consejo de Dios. Y es que el mayor problema que yo he visto en las personas es esto, cuando no le hacen caso a la palabra.
cuando la diluyen. Sí, cuando la diluyen. En parte toman, pero lo demás lo desechan. Tú debes de tomar la palabra de Dios. Estos hombres la tomaron como venía, la escucharon y la pusieron por obra. La sabiduría que Dios le dio a Salomón, aquí la podemos ver exaltada por el mismo rey. Y esta sabiduría le dio el gobierno, el poder, la gloria, las riquezas, le dio todo a Salomón, amado. De esta sabiduría que te hablo. Y con estos textos quiero hablar para que tú entiendas, o para que todos entendamos cómo es la sabiduría, lo cual nos puede ayudar para salir adelante en este mundo y poder llegar delante de Dios. Obviamente la sabiduría emana de Dios, porque la Escritura, ¿qué dice? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, hermanos, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿va? Para toda buena obra. ¿Tienes problemas, situaciones? Ve a la palabra de Dios. Es la Biblia la cual te puede ayudar a instruir. No demerito la ayuda, la instrucción de un ministro. Pero sabes, mejor ve a la palabra de Dios. Dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Reitero, el libro de Números, 603.500, los cuales eran hombres de guerra de 20 años para arriba. Había esa cantidad. Para los días de David, ¿cuántos habría, amado? Seguramente eran millones, sin contar niños, mujeres ni ancianos. Y dice el versículo 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, ¿qué vemos, amado? ¿Qué fue lo que exaltó y demandó Salomón? Sabiduría. Y Dios dijo, bien, has pedido. Qué bueno que pediste esto. O sea, quería esto, amado. Quería el consejo de Dios. Quería la palabra, los mandamientos, los decretos. Es lo que buscaba. Quería o buscaba hacer la voluntad de Dios entre su pueblo numeroso. Es lo que buscaba. A ello fue delante de Dios. Y Dios le dijo, mira, sabiduría, ciencia te son dadas. Y no solamente ello. Bienes, riquezas, gloria, como nunca tuvo hombre alguno, ni va a tener jamás alguien. A ti te las entrego, Salomón. ¿Y las tuvo? Sí las tuvo. Porque en el gobierno de Salomón, Dios le dio muchas victorias y hubo paz, entre tanto que Salomón gobernó. ¿Por qué? Porque entraron en sujeción muchos reinos. Estaban a los pies de Salomón. Había una gloria tremenda en su pueblo. Al extremo de que venían gobernantes de fuera para escuchar, conocer de la gloria y la sabiduría de este hombre llamado Salomón. Amado, ¿qué hizo a Salomón que fuera así? Esto, amado. ¿No te gustaría ser como Salomón? O más bien, si dejas la palabra, sí te van a venir a buscar. Pero para cobrarte, para vengarse de ti, para hacerte daño, para eso van a venir, porque terminan buscándote. Busca la sabiduría y Dios te va a añadir lo demás. No es la única promesa, busca el reino primero y lo demás te va a ser añadido. Amado, yo te dejo con esto, para como lo hemos estado viendo semanas atrás y el día de hoy Dios nos permite
Ve a la palabra, porque ahí vas a encontrar la solución o la respuesta a muchos de tus problemas. A muchos de tus problemas. Dios te quiere ayudar. Lamentablemente, si no vas a ella, mira, nada va a ocurrir. Y el mal vendrá y no sabrás cómo hacerle frente a aquel ejército que venga a poner baluarte en contra de tu vida. Te invito a cerrar tus ojos. Qué palabras tan hermosas son las que nos expresa la Biblia aquí, las cuales testifica el profeta Jeremías cuando dice estas palabras. Qué hermoso es. Fueron halladas tus palabras. Fueron halladas tus palabras. Y yo las comí, dice. Y yo las comí. En ese momento tu palabra me fue por gozo. Fíjate qué hermoso. Me fue por gozo y alegría en mi corazón. Me fue por gozo y alegría en mi corazón. Qué expresión tan hermosa. Lo cual nos hace entender que la palabra de Dios es vida y es luz. Le fue por gozo y alegría de su corazón. Y en ese momento, cuando vinieron las palabras, Jeremías testifica diciendo, tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En ese momento le reconoció Jeremías a Dios, que él era Jehová, Dios de los ejércitos. Y al ser Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién puede estar o quién se le puede oponer? No hay ejército, no hay gigante, no hay rey o gobernante que le pueda hacer frente a la sabiduría de Dios. Ahí está el testimonio de David. Ahí está el testimonio de Jeremías. Está el testimonio de esta mujer sabia. Y está el testimonio de aquel hombre pobre en el libro de Eclesiastés, del cual nadie se acordaba. ¿Te has acordado de la palabra de Dios en la semana? En los últimos días has sido instruido por la palabra de Dios. Si no ha sido así, no te extrañes de cómo está tu vida espiritual o tu familia o nuestra ciudad. Amado, porque has desechado la palabra de Dios. Se ha desechado la palabra de Dios. La Biblia dice que cuando el rey Josías mandó a Hilcías, mandó al sacerdote Hilcías con el escriba Safán para que arreglaran el templo. Dice la Biblia que le entregaron el libro de la ley de Moisés, el cual encontraron. Lo encontraron ahí al rey Josías y le hicieron saber acerca de la ley que había dejado Dios. Y en ese momento, cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, dice la Escritura que rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy gobernando este pueblo?
¿cómo estoy gobernando este pueblo? ¿Qué estoy haciendo de mi nación, de los míos, de mi reino? Lo había mal instruido. Y mira que Josías tenía un buen corazón. Había buenas intenciones, pero no eran suficientes. Y esa fue la razón por la cual le vino angustia, tribulación al pueblo de Israel. Mas a Josías, por haber llorado, por haberse lamentado, a él no le vino mal. Amado, que hoy te lamentaras al igual que Josías. Que hoy te entristecieras al igual que Josías, por el hecho de haber olvidado la ley de Jehová, por el hecho de haber olvidado la Biblia, la cual te puede hacer sabio, aportarte luz. Que hoy lloraras como lo hizo Josías, porque no es un mérito dejar de leer la palabra. Es un pecado, el cual atenta contra tu alma, tu persona como individuo, contra tu familia, contra los que están detrás de ti. Oh amado, escudriña las Escrituras, ama las Escrituras, vuelve tu corazón a las Escrituras, porque te pueden hacer sabio, alegrar el corazón y aportar así mucha sabiduría. Cada uno de nosotros los presentes sabemos qué hemos hecho al respecto. Tú dilo a Dios. Tu palabra ha desnudado mi corazón, me ha mostrado como un espejo cuán maldad hay en mi corazón. Me ha dejado ver claramente que solo en ti está la solución, que el perdón y la salvación son obra de tu grande amor. La exposición de tu palabra ha iluminado mi ser, cada área de mi vida dice puede sostener. Infalible es tu consejo, sabia es tu instrucción para cada área de la vida. Tu consejo es lo mejor en cada parte de mi vida, en mi peregrinar día a día. Escucharte es lo mejor, tu mandamiento es la solución. Tu consejo y tu palabra me han enseñado a amar, a hablar verdad y a perdonar. Y también que en prueba y tribulación fortarás mi corazón. Infalible es tu consejo, sabia es tu instrucción para cada área de la vida. Tu consejo es lo mejor en cada parte de mi vida. Mi peregrinar día a día, escuchar es lo mejor, mandamiento es la solución. Infalible es tu consejo, sabia es tu instrucción para cada área de la vida. Tu consejo es lo mejor en cada parte de mi vida, mi peregrinar día a día. Escucharte es lo mejor, tu mandamiento es la solución.
palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, Jehová, Dios de los ejércitos. Lámpara es a mis pies y lumbrera en mis caminos. Es la palabra la cual aportará luz, instrucción, cuidados, promesas, sabiduría, gracia, prudencia y tantas cosas como puedas necesitar para caminar en esta vida. Mas si no te has tomado de Dios y su palabra, hoy reflexiona como Joab lo hizo ante las palabras de aquella mujer sabia, sobreentendiendo que necesitamos la palabra, necesitamos esta guía, necesitamos a Dios. Más que una reunión, más que un consejo dado por un hombre, necesitamos la palabra. Necesitamos la palabra. Que hoy podamos ser como Josías. Que tomemos esa decisión de mandar a leer esta ley y ponerla por obra, no solamente en tu persona, sino en tu familia, con aquellos que de alguna manera estén cerca de ti. Pablo decía: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Namis, esa palabra donde dice que puede ser afectada la persona o las personas a través de la palabra de Dios. Y ciertamente con la palabra tú puedes afectar a otros, a otras personas. Yo te invito a que te comprometas de verdad, más que un hábito, que entendamos que es una necesidad. Oh Señor Jesús, te ruego en el nombre de Jesús que pongas en nuestro corazón, porque tu palabra dice que en ti está por tu buena voluntad poner el querer como el hacer, y esto es por tu buena voluntad, y a ti rogamos que pongas esa necesidad en el corazón nuestro, que podamos entender que te necesitamos, que necesitamos tus mandamientos, tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Aún guarda este mensaje en el corazón y llévanos a cada uno de nosotros a reflexionar al respecto de todo esto que hemos hablado. En el nombre de Jesús, a ti te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Hemos terminado